Hola, en la clase del día de hoy van a ser sobre funciones uniformemente continuas y vamos a empezar con una definición. Cuando decimos que una función es uniformemente continua, ya dejando de lado que estamos trabajando bajo la métrica, bajo R o R a la N, vamos a trabajar con espacios métricos. Entonces, vamos a elegir cualesquiera dos espacios métricos en esta definición. Aquí sería cada uno va a tener su respectiva métrica. Entonces, sean x de x, x es un espacio métrico, de x es su métrica, y lo mismo para el siguiente espacio métrico, y teniendo una función f que va del espacio métrico de x al espacio métrico y, decimos que la función es uniformemente continua si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia que hay entre dos puntos del espacio X, bajo su métrica, dista de delta. Entonces, la distancia que hay entre f de P y f de Q, bajo la métrica del segundo espacio, en este caso Y, también dista esta diferencia de epsilon. Y esto va a ocurrir para todo par de puntos que se encuentren en el espacio métrico X. Bueno, también hay otra forma de verlo, que es la que cuando ustedes a lo mejor hablan justo de una diferencia bajo cierto espacio métrico, recuerden que también lo pueden encontrar en los textos como bajo bolas abiertas, ¿no? Bajo lo X se va a encontrar en una bola abierta. Nuestro centro de esta bola va a ser el punto X sub 0. Y eso es, por ejemplo, para el primero, y lo mismo se traslada la misma idea para una bola que se encuentre, pero ya cuando hablamos de las imágenes. Entonces, si yo estoy en la métrica del espacio y estoy hablando de la distancia que hay entre f de x y f de x sub 0, y que a lo mejor eso sea menor que epsilon, entonces voy a referirme que el punto en este espacio métrico, que sería en f de x, pertenece a la bola abierta con el centro f de x sub 0, y aquí en este caso el radio sería epsilon. Es otra forma de trabajarlo, o bien bajo sucesiones de puntos, que es la siguiente parte. También se podrá decir que la función f va a ser uniformemente continua y que tenemos aquí dos sucesiones de puntos de x, tales que van a cumplir que, bueno, la distancia que hay entre la sucesión xn y yn bajo la métrica x tienden a 0. Entonces, lo mismo va a ocurrir, pero bajo la distancia de la f de x, aquí era f de x n, f de x y n, bajo la métrica del espacio y. Y esta también va a tender a 0. Otra forma, bueno, si yo lo que quiero comprobar es que la función no sea uniformemente continua, que es lo que tendría que entonces estar rechazando del lado, en la parte de arriba, bueno, cuando yo diga que una función no va a ser uniformemente continua, van a existir dos sucesiones. En este caso coloqué xn y yn. Estas dos sucesiones de puntos van a estar en el espacio métrico X. Y ocurre que existe un epsilon de todos. Existe un solo epsilon mayor que 0. Y estas dos sucesiones, tales que la distancia que hay entre la sucesión xn y la yn en el espacio, en la métrica del espacio X, va a ser menor estricto que 1 entre n. Esto va a ocurrir para todo n en los naturales. Y también, pues, en vez de que se esté aceptando que la distancia de las f's de xn y f de yn, sucesiones, en la métrica de y, sea menor o igual que epsilon, pues si yo digo que es
no es uniformemente continua la función, entonces lo contrario es que va a ser esta distancia mayor o igual que epsilon para todo n en los naturales. Como un ejemplo de que una función sí sea uniformemente continua, vamos a trabajar el espacio métrico donde x también sea lo mismo que y, el mismo espacio métrico, en este caso va a ser los reales. La función que estoy dando es f de x igual a ax más b, donde a no se anule. Y la métrica que voy a estar trabajando sería el valor absoluto, dado que estoy pues en los reales, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar así descrito o entre paréntesis, trabajé cómo deberían o podrían encontrarse. Aquí me olvidó también cerrar el paréntesis. Es decir, que la función va desde los reales con la métrica del valor absoluto hasta los reales con la métrica de valor absoluto. Dado epsilon mayor, bueno, esa es lo que tenemos que llegar, si es ver si es uniformemente continua, y en este caso sí lo va a hacer. Dado epsilon mayor que 0, yo voy a tomar una delta. Esta delta me va a beneficiar al momento en que yo esté trabajando con la definición de uniformemente continua. Entonces aquí, por práctica, entre pues un valor absoluto de alguien, que en este caso estoy eligiendo justo a. Y por ello, entonces, es que se está pidiendo en la primera parte que a no tiene que anularse, para que esta delta pues pueda ser válida. Si yo tomo dos elementos, o bueno, dos puntos de los reales que son arbitrarios, y ocupo la definición de una función uniformemente continua, entonces voy a partir de que primero tengo la diferencia o la distancia que hay entre los dos elementos de mi primer espacio métrico, en este caso ocupando su métrica, que es el valor absoluto de x menos y. Esto debe ser menor o igual que delta, y delta yo ya elegí quién era, que es epsilon entre el valor absoluto de a. Si esto ocurre para estos dos elementos de estos puntos de los reales, entonces, por definición de una función uniformemente continua, voy a tomar dos elementos del espacio métrico, en este caso y, que también es los reales, bajo su métrica. Entonces es el valor absoluto de f de x menos f de y igual a, y voy a sustituir para x y voy a sustituir para y la función que me dieron desde un principio, que era igual a x más b. Entonces, por eso, aquí en esta parte, en esta diferencia, aparece primero para x, a x más b entre paréntesis, menos, y ahora es entre paréntesis el a y más b. Enseguida, pues aquí es un poco de álgebra porque me doy cuenta de que cuando yo desaparezco los paréntesis, yo puedo cancelar las b's. Por un lado tengo más b y por el otro menos b. Finalmente me doy cuenta que puedo factorizar esta constante a, y al final puedo ocupar una propiedad de valor absoluto en donde yo estoy el producto de dos. Puedo separar en producto, es decir, el valor absoluto de a por el valor absoluto de la diferencia de los dos puntos en los reales, que es x menos y. Y bien, esto a fin de cuentas es menor que epsilon, ocupando que delta era igual a epsilon sobre el valor absoluto de a. Entonces, como yo elegí dos elementos arbitrarios, dos puntos en los reales arbitrarios, entonces ocurre en general para cualquier otro par de puntos dentro de los reales, y entonces esta función es un ejemplo de que es uniformemente continua, así como la definimos. El siguiente que hay que ver es un teorema. Este teorema va a tratar, bueno, en sí vamos a trabajar de nueva cuenta con ahora sucesiones para que tengamos la practicidad, y el teorema se le puede denominar teorema de caracterización de la continuidad uniforme con espacios métricos por sucesiones.
es una equivalencia. Entonces, primero, yo tengo dos espacios métricos, sus respectivas métricas. Tengo una función X que va a y yo tengo que demostrar una equivalencia entre dos resultados. Por un lado, yo tengo que f es uniformemente continua y por el otro, para todo par de sucesiones que yo tenga, en este caso, las sucesiones que di es xn y xn', y estas sucesiones viven en el espacio métrico X, con la distancia, bueno, aquí ya estoy colocando con su distancia xn a xn', y, bueno, aquí me equivoqué, tenía que tender a 0. Aquí tiende a 0. Ajá. Si la distancia de estas dos sucesiones en el espacio X tiende a 0, entonces la distancia que hay de las imágenes, que en este caso sería de f de xn y de f de xn', también tienden a 0. Entonces, como es una equivalencia, hay que demostrar de 1 a 2 y luego de 2 a 1. De 1 a 2, como f es uniformemente continua para todo epsilon, bueno, aquí está. El 1 dice que yo tengo que partir de que una función es uniformemente continua. Entonces, tomo la definición de uniformemente continua. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que sí, yo tengo dos elementos cualesquiera de el espacio métrico X, que en este caso son X y X', si la diferencia entre estos dos puntos bajo el espacio X es menor que delta, entonces la diferencia de las imágenes f de x y f de x' bajo, en este caso, el espacio D. Bueno, aquí lo voy a borrar porque desde un principio dije que la métrica para x es D y la métrica para y es D'. Esta va a ser menor que epsilon, la diferencia de las imágenes. Entonces, ¿qué ocurre si yo tomo dos elementos de la sucesión de xn y de xn' bajo este argumento de que la función es uniformemente continua? Finalmente, recuerden que con cambio de color, cuando yo estoy diciendo que una distancia es más entre dos elementos bajo cierta métrica es menor que, en este caso, delta, yo estoy considerando que, bueno, puntos cercanos a un punto en específico, es decir, en este caso sería los puntos cercanos a x', las imágenes de esos puntos van a estar, bueno, en la definición, imágenes que son puntos cercanos al, punto alrededor bajo el cual, bueno, no, eso es en continuidad normal. Aquí en esta continuidad estamos hablando de que si yo tengo dos elementos que son cercanos, en este caso menores que delta, entonces las imágenes de esos puntos también van a ser cercanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a fin de cuentas con la distancia entre ellos? Mientras la distancia sea más pequeñita, entonces la distancia bajo la métrica entre X, las sucesiones de xn y xn' también van a tender a 0. Y si tienden a 0, entonces por definición, pero de sucesiones que convergen, entonces va a existir a partir de este natural, todos los que siguen en adelante, los mayores que n sub 0, entonces la diferencia entre las sucesiones, las distancias que hay de los elementos de las sucesiones de xn y de xn' de la métrica de x son menores que delta. Pero como se está cumpliendo que también la función es uniformemente continua, entonces va a ocurrir también para las imágenes de estas sucesiones. Entonces, por ende, la distancia que hay de la imagen, de los puntos, en este caso de f de x, n, esta sucesión, y la otra sucesión, f de x, n', sus distancias bajo la métrica del espacio y, en este caso es d', van a ser más pequeñas que epsilon siempre.
Entonces, estas distancias, pero ahora de las imágenes, como se van haciendo más pequeñitas conforme n avanza, entonces van a tender a 0, que es este último punto donde después donde dice es decir. Entonces, esa parte ya la estamos cubriendo. Ahora, de regreso, yo tengo que partir ahora de que se están cumpliendo las dos, de que mi par de sucesiones xn y xn', y estas están en x, la distancia bajo la métrica de los puntos de xn y xn' tendiendo a 0, entonces las distancias de f de xn a f de xn' bajo la métrica d' también tienden a 0. Esto yo ya lo tengo asegurado y tengo que irme a comprobar que con todo esto, f es uniformemente continuo. Entonces, aquí vamos a trabajar por contrarrecíproca. Supongamos que f no es uniformemente continua. Si no es uniformemente continua, entonces vamos a decir que existe forzosamente entonces tenemos como epsilon sub 0, tal que para cada delta que es mayor que 0, van a existir dos puntos en el espacio X, y estos dos puntos dependen de delta. Entonces, la diferencia de distancia, bueno, la distancia que hay entre X y X' bajo la métrica de X es menor que delta. Pero la diferencia en las imágenes, es decir, por un lado, la distancia en el primer espacio métrico de los dos puntos es menor que delta, pero lo que no se está cumpliendo para decir que existe esta epsilon positiva, epsilon sub 0, es que algo está fallando, pero del lado donde están las imágenes, donde está nuestra métrica de prima. Aquí en este caso no se va a cumplir que la diferencia de las imágenes de estos puntos pues sea menor o igual que epsilon. Aquí estoy diciendo que va a ser mayor estricto que epsilon sub 0, ¿sí? Por ley de tricotomía. Si no está funcionando para menor o igual que epsilon, entonces el contrario que en este caso nos queda, que es mayor estricto. Entonces, yo voy a elegir para n igual a, en adelante, de 1 hasta 2 hasta n, elegimos un delta. A partir de ahí vamos a construir dos sucesiones de puntos, una para x y una para xn'. En este caso, estas dos sucesiones van a vivir en el espacio métrico x. Y lo que voy a sustituir ahora de la parte de arriba, donde prima con la métrica de x era menor que delta, ahora sustituyo esta delta, ahora las trabajo. Entonces, por eso aquí estoy colocando la diferencia entre las dos sucesiones xn y xn' bajo la métrica de x son menores que 1 entre n. Si ocurre eso, entonces estas sucesiones, sus distancias van a converger a 0. ¿Por qué? Pues porque se estaba cumpliendo desde un principio que era menores que delta, ¿no? Entonces, esa parte no se está alterando. Sin embargo, sí va a ocurrir otra cosa para el caso donde estamos hablando del espacio métrico y, para su métrica de prima, porque aquí la distancia de las imágenes de las, en este caso ahora de las sucesiones, va a ser mayor que epsilon sub 0, y por tanto, entonces yo también estaría diciendo que la distancia, bueno, sí, la distancia de las sucesiones de las imágenes para la métrica de prima no tiende a 0. Y eso es a lo que tenía que llegar, porque por contrarrecíproca que la función f no es uniformemente continua, entonces, al final, esta d', esta diferencia de, esta distancia entre las dos funciones, imágenes de las sucesiones, lo que estamos llegando aquí hasta abajo, acá, y les decía, este es el resultado de un teorema. El teorema es caracterización de la continuidad uniforme en espacios métricos por sucesiones. Y para terminar, vamos a estar con un resultado también que es el teorema de Hein, el cual trabaja con espacios métricos que son compactos, pero le estamos pidiendo varias cosas. La primera es que primero tengamos dos espacios métricos.
La segunda, la función que estemos manejando f, que va de x a y, tiene que ser continua. Pero además estamos eligiendo que el espacio métrico que se encuentra aquí, x, tiene que ser compacto. Si cumple estos requisitos, nuestra función y nuestros espacios métricos, entonces yo puedo asegurar que la función es uniformemente continua. Entonces, si les diéramos un ejemplo, obviamente, o les dijéramos, demuestra que tal función es uniformemente continua, y a lo mejor detectan estas premisas, entonces, dicen, bueno, la función trabaja con estos espacios métricos, pero aparte, mi función de mi espacio métrico X es compacta y la función es continua, entonces yo ya puedo demostrar que la función, o sea, ya puedo asegurar que la función es uniformemente continua, que es algo muy padre para el caso de a lo mejor problemas que se vean más complicados de solo con la definición de uniformemente continua, ¿no? Entonces, este resultado se demuestra lo trabajé por reducción al absurdo. Supongamos que f no es una función uniformemente continua. Si no lo es, estaremos rechazando igual. Pues como no está cumpliendo, yo voy a trabajar igual con sucesiones. Y aquí voy a tener dos sucesiones, xn y yn. ¿Ah? Van a existir estas dos sucesiones. Y son de puntos de x aquí. Y va a existir un epsilon mayor que 0, tal que, bueno, la diferencia que hay entre las dos sucesiones bajo la métrica de x va a ser menor que 1 entre n. Eso es como por la parte de hasta arriba de nuestras notas, que las cuales voy a agregar en el video, ¿sí? Y también, pues esta distancia de funciones va a ser mayor o igual que epsilon, pero en las imágenes con la métrica de, en este caso, y. Ahora, por ser x compacto, podemos irnos por dos vías. Trabajar con, bueno, si fuera una definición directa, y no tuviéramos que haber ocupado reducción al absurdo, se puede trabajar bajo el asunto de trabajar con que, bueno, como es una función compacta, yo puedo estar trabajando bajo subcubiertas finitas e irme por ese camino. Acá, como estoy trabajando con sucesiones, lo más sensato es trabajar con una sucesión parcial. Una sucesión parcial que va a converger a un punto X, y este punto X pues se debe de encontrar en el espacio métrico X, ¿sí? Donde dice es la sucesión que es X, sigma, bueno, subsigma de N. Cada una de esta sucesión va a converger a un punto. Entonces, como yo estoy diciendo que converge a un punto, si yo trabajo ahora una sucesión de X, a ver aquí. Como desde un principio yo manejé que bajo la distancia, ¿dónde está? Aquí. Como se está cumpliendo que la primera parte donde estamos hablando de la distancia que había de la sucesión xn y yn, la diferencia de elementos en la sucesión con el espacio métrico D era menor que 1 entre n, quiere decir que entonces esta distancia, bueno, ahora con las sucesiones parciales, la distancia entre los elementos de las sucesiones parciales bajo el espacio métrico X van a converger a 0. Entonces, bajo la primera parte que voy a poner aquí como amarillo, esta es una idea. Si esta distancia entre los elementos de las sucesiones parciales tienden a 0, entonces podemos deducir que también la sucesión parcial para y sigma de n también converge a un punto de x en
nuestro espacio métrico X. Pero además, como f es continua, ¿qué ocurre? Y ese lo voy a poner con azul. La sucesión parcial de las imágenes, en este caso, la imagen de la sucesión parcial va a tender a la imagen del punto al cual pues convergía, ¿no? Entonces, X sigma n convergía a X, pero pues la imagen f de X sigma n también va a converger, pero ahora a f de X. Y lo mismo para la otra sucesión. Está acá. Bueno, ahora va a ser, pero para f de X, ¿no? Porque estamos diciendo que por esta parte, la que estoy colocando con palomitas azules, está convergiendo al mismo elemento X. Entonces, acá, pues, en vez de que esté convergiendo a f de Y, vamos a poner que es f de X. Ajá, entonces cuidado con eso. No es que esté convergiendo a la imagen del elemento en sí, en este caso de la letra en sí, que sea Y, sino es al elemento que arriba dijimos que estaba convergiendo, que en este caso Y de sigma n estaba convergiendo a X. Entonces, cuando estamos trabajando con la función, como es continua, y aplicando la función f de la sucesión de la imagen de la sucesión parcial y sigma n converge a la imagen, en este caso del punto X. Luego llegamos a una contradicción. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo que, bueno, si se dan cuenta, las imágenes en ambos lados, en ambos lados azules, estamos llegando a la misma función, f de x. Entonces, si yo estoy hablando de la distancia de las imágenes de las sucesiones parciales y su convergencia, estamos viendo que evidentemente convergen a cero, pero eso no puede ser por contradicción. ¿Por qué? Pues esta parte, porque justamente dijimos que la distancia de estas imágenes iba a ser mayor o igual que epsilon, lo que nos da a entender que no puede estar convergiendo a cero. Entonces, forzosamente tendríamos el resultado ya, porque como nuestra demostración partió de haber dicho que la función no era uniformemente continua y llegamos a una contradicción, entonces podemos decir que el teorema pues se está cumpliendo, ¿no? Entonces, vamos en la sesión de hoy. Bueno, el teorema de Heyne. Y bueno, esto es para contrarrestar justo la clase del martes. Y de todas maneras, en la clase del rato, pues ya nos vemos, chicos.